¿Qué onda, Padawans? Buenas noches. Bienvenidas aquí a una mentoría más del programa de Skills for Women in Tech. Este programa, pues, es un programa del British Council en México que busca brindar de herramientas técnicas y otras habilidades a 500 mujeres, pues, para lograr su inclusión laboral dentro de la industria TI. Hoy de nuevo tenemos a Max. Max, pues es uno de los mentores principales de Hackademy, CTO de Hackademy, y nos ayuda con todo el tema de deploy, todo lo que es el tema de arquitectura, de infraestructura, sysadmin y otras herramientas. Y hoy nos va a compartir todo lo referente a la introducción de desarrollo web. Max, antes de iniciar, muchas gracias. Te platico un poquito de la dinámica ahora, aquí junto con las Padawans. El chat de ellas no lo puedes ver y ahorita tenemos la regla de que en algunos puntos bloqueamos el chat. Las preguntas y respuestas te las voy a ir compartiendo yo. Padawans, todas las preguntas, por favor, en Q&A para poder compartírselas a Max y que sí se le pueda dar seguimiento y respuesta. Y pues nada, Max, muchísimas gracias y todo tuyo, la presentación. Gracias, buenas noches. Estamos de vuelta, como dice Fernando. Hoy vamos a ver el tema de la introducción al desarrollo de web. Creo que en una mentoría pasada vieron conceptos de arquitectura. Por ahí no vi la presentación completa, pero vi algunos temas e imágenes que vieron. Vamos a retomar y a repasar algunos de los conceptos que se vieron en esto. La idea es ver y conocer el tema del desarrollo web actual, ver un poquito de historia de qué es lo que se utilizaba antes, qué es lo que se está utilizando ahorita, lo que viene, lo que ya se está utilizando y que viene ahora, algunos temas de arquitecturas, patrones de diseño, cosas así. Entonces, va a estar ligera esta mentoría. No vamos a entrar en temas técnicos, tal cual de desarrollar algo. Va a ser meramente teórico para entender conceptos y comprender también en este path, en este camino que van a comenzar, que se comprenda un poco mejor el tema de qué es el backend, qué es el frontend, qué camino podemos o comprender mejor los caminos para elegir uno, ya sea el front o el back. Si se quieren hacer full stack también, pues es válido, pero pues entendamos mejor un poquito estos conceptos, qué es lo que hace cada cosa y pues vamos viendo, ¿ok? Esta es Cleo. ¿Qué anda? La inicio, la... Ok. En el tema de introducción y lo que les comentaba de la arquitectura y el tema de conceptos que ya vieron o vieron en otras mentorizadas, pues normalmente el desarrollo web tiene una arquitectura de cliente-servidor. Desde los inicios del Internet se viene manejando normalmente esta arquitectura. Los clientes han cambiado un poco. En un inicio pues eran solamente computadoras. Ahora cualquier dispositivo con acceso a Internet se puede considerar un cliente, que se conecta pues normalmente a los servidores, que son estos equipos que sirven, como su nombre lo dice, toda la información y en este caso las aplicaciones web, servicios web que se manejan ahora, todo el tema de la interconexión de base de datos, de otras tecnologías, pues ahora se utiliza normalmente en el Internet o en estas conexiones una arquitectura de cliente-servidor. Como les comentaba, el cliente normalmente era un navegador web. Ahora también lo podemos ver con cualquier, no solo un navegador web, una aplicación web, una aplicación de escritorio, una aplicación móvil, cualquier cosa de este tipo, ya se puede considerar un cliente, ¿no? Entonces, normalmente en esta arquitectura de cliente-servidor,
podemos encontrar en el desarrollo web el backend y el frontend, que son de los conceptos más utilizados y pues que nos encontramos al entrar al tema del desarrollo web. Dicen, ok, desarrollas web, pero ¿qué haces? ¿Eres back o eres front? ¿No? Ahorita los roles principales, que incluso a veces hay discusiones de que pelean entre sí, ¿no? De que yo soy back, yo soy front, yo hago más, todos hacemos, ¿no? Está el tema de los full stack que manejan ambos roles, es válido, hay personas que pueden ser full stack. Aquí en Hackademy con Fernando y otros lo hemos comentado, yo en lo personal yo prefiero enfocarme en uno de los dos. Normalmente soy de backend, el frontend no se me da mucho, pero conozco a desarrolladores que se manejan muy bien tanto en back y en front, y he trabajado con muchos desarrolladores que son full stack, pero la verdad yo ya cuando empiezan a crecer ciertos proyectos y cosas así, la verdad creo que lo mejor siempre ha sido pues separar estos roles, que si bien el full stack puede cambiar y estar brincando entre uno y otro perfectamente, que una sola persona se encargue de todo, pues puede ser algo pesado, ¿no? Ya en proyectos más grandes y en la experiencia personal, ¿no? Pero pues es válido así esto. Entonces vamos con el backend. Normalmente el backend es la parte del servidor. En esta arquitectura de cliente-servidor, normalmente el backend lo podemos encontrar en el servidor y el backend es el que se encarga de procesar toda esta información. Normalmente el backend, viéndolo de la arquitectura del cliente-servidor, el usuario final, nosotros como usuarios, que utilizamos un front-end para conectar, dígase, una página web, el usuario final no conecta o no interactúa directamente con el backend, perdón, normalmente. Quiere decir esto que a través de una interfaz interactuamos nosotros con esa interfaz para que esa interfaz interactúe con el backend y nos regrese la información, ¿no? Normalmente un navegador web, cuando abrimos un navegador web, nosotros interactuamos con su interfaz gráfica del navegador web para conectarnos a una página, para revisar nuestro correo, por ejemplo, si hacemos también una conexión, nuestro cliente de correo se comunica con el servidor y nosotros no interactuamos directamente con este backend. Entonces, si lo vemos en una arquitectura de capas, bueno, una representación de capas, podemos ver que en el backend, bueno, en el desarrollo web, les menciono, tienen el frontend, la capa del backend y la capa de acceso a datos. Esta capa de acceso a datos es con la que el backend interactúa, ¿no? No sé si lo vieron en la presentación de arquitectura. Si hablamos de... Perdón, peleando. Si hablamos de una arquitectura de capas, vemos que hay una capa de acceso a datos, veíamos la capa de reglas de negocios, etc., ¿no? Ya dependiendo de la arquitectura, de los diseños, de los patrones de diseño y desarrollo que manejemos, podemos encontrar más capas todavía, ¿no? Pero normalmente las más comunes son backend, frontend y el acceso a datos. Entonces el backend es el que se encarga de consumir, conectarse a la capa de datos para traer la información y procesarla. Habrá situaciones donde en la capa de datos se maneja algo de procesamiento de datos, por ejemplo, si hablamos ya estrictamente de tecnologías, por ejemplo, una función de base de datos, puede hacerse un cierto procesamiento de datos desde la capa de datos para ya traerla a la capa del backend, ¿no? Puede darse, pero normalmente nuestra capa de backend es la que se encarga de hacer todo el proceso. Hacemos una consulta, incluso una petición a una página web, y si esta página web muestra información guardada de alguna fuente de datos, normalmente una base de datos, el backend es el que se encarga de traer la información, solicitar la información, la procesa, y hasta cierto punto se la da digerida al frontend para que la muestre, ¿no? Ya dependiendo del tipo de desarrollo que hagamos y todo esto,
la puede mostrar de una u otra forma, pero es la capa que normalmente hace el procesamiento de todos los datos. En esta capa podemos encontrar lenguajes y frameworks como Python el lenguaje, y los frameworks de Django, Flask, Fastapi, Bottle. Hay muchos, infinidad de frameworks. Para el backend, normalmente son estos. Ruby con Ruby on Rails, Sinatra, o sea, hay varios. PHP, uno de los más conocidos es Laravel. Java con Spring, con JavaScript. Ahora que JavaScript normalmente era un lenguaje que encontrábamos en el frontend, un lenguaje que normalmente encontrábamos en el frontend, JavaScript, ahora también lo podemos encontrar en el backend con Node.js, con frameworks como Express, que ya podemos desarrollar tanto en el front como en el back con este lenguaje y con estos frameworks. Con .NET, C Sharp, Web API, ASP.NET, todas estas tecnologías de Microsoft. Entonces, normalmente en el backend podemos encontrar estas tecnologías, estos frameworks y lenguajes en la parte del backend. Además, en el backend, si ya hablamos de capa de datos, podemos encontrar en la capa de datos un acceso a un manejador de base de datos, temas de base de datos no relacionales, tema de base de caché, por ejemplo, un tipo de base de datos como Redis, o tecnologías de ese tipo como Redis, y normalmente los podemos encontrar esto en el backend. Ahorita vamos a andar un poquito más en el tema de esto, ¿no? De las capas y todo esto. En el frontend normalmente encontramos pues lo que interactuamos ahora sí, el usuario final interactúa con nuestra aplicación, ¿no? Como lo mencionaba antes, puede ser un navegador web, actualmente por ejemplo un dispositivo móvil como nuestro teléfono, una aplicación móvil normalmente no tiene un acceso a datos en local, ¿no? De forma local. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente no, para una aplicación empresarial, digamos, y tenemos la parte de la aplicación móvil que se conecta a nuestra aplicación empresarial, no tenemos un acceso a la base de datos desde nuestro celular o una base de datos en el celular. Normalmente tenemos una aplicación móvil que se puede considerar como un frontend y que va a consumir la información, en este caso, a través de un servicio web, normalmente, y la va a mostrar, ¿no? Y normalmente puede ser un cliente hasta cierto punto ligero, una aplicación sencilla que no se encarga de procesar la información en el teléfono, sino que toda la solicita, el backend la procesa y solamente se la muestra. Entonces podemos tener un cliente más ligero, una aplicación que hasta cierto punto debería ser más ligera en temas de recursos, pero que su procesamiento va a ser manejado y procesado en la parte del backend. Entonces en el frontend normalmente encontramos todas las interfaces gráficas, incluso ahorita en el desarrollo web hay una tendencia, muchas aplicaciones, por ejemplo, no sé si utilizan Visual Studio Code, no sé qué otra aplicación, Slack, este cliente de chat muy famoso, muy utilizado en el área de desarrollo empresarial actualmente. ¿Qué otras aplicaciones? Microsoft Teams, muchas aplicaciones actuales que ¿cómo se llama? Spotify, Visual Studio Code, incluso Discord. Son aplicaciones hasta cierto punto web desarrolladas con tecnologías y frameworks como Node.js y tecnologías como Electron, que es un framework que nos permite desarrollar hasta cierto punto aplicaciones de escritorio que son web, internamente son una web. Esto del tema web nos facilita hasta cierto punto el tema del diseño, ¿no? Si sabes diseñar web, se te facilita, o incluso el tema de los componentes en el diseño web, tenemos más libertad en cuanto a diseñar componentes, interfaces, en comparación a un desarrollo de escritorio que normalmente
pues dependiendo del entorno de escritorio, dependiendo del sistema operativo y todo esto, se ve de una forma u otra forma. Entonces, este approach, este acercamiento de poder desarrollar web en escritorio, pues nos abre nos abre muchas oportunidades de poder diseñar mejor una aplicación de forma web. Internamente, podríamos decirlo que casi es un navegador Electron, hace uso del navegador de Chrome de Google para empaquetar nuestra aplicación, pero todo el procesamiento pesado de una aplicación lo podemos pasar a un servidor, a la capa del backend, y que tengamos clientes como estas aplicaciones que les menciono, que internamente, pues, algunas sí hacen algún procesamiento local, que también, a comparación de un desarrollo web normal, este tipo de aplicaciones, al ser de escritorio, entre comillas, tienen acceso a recursos locales con mayor facilidad que un navegador. Entonces, ahorita es un tema muy utilizado. No están en el tema de performance, deja mucho que desear. Son aplicaciones que se vuelven un poco pesadas algunas veces. Han surgido algunas otras tecnologías, pero actualmente la más popular, de las más populares, es Electron. Y pues es una opción, ¿no? Y nos abre la oportunidad de desarrollar web en el escritorio. Regresando al tema del frontend, eh, vamos a considerar todo este tipo de interfaces. El frontend. En el frontend también vamos a encontrar conceptos como el UX UI, que son ya temas de experiencia de usuario, el diseño de la interfaz. El frontend se trata de dar una interfaz con la que podamos interactuar con nuestro backend sin que tengamos que tener conocimientos de cómo consultar una base de datos, cómo procesar información. Simplemente es hacerlo lo más sencillo para que el usuario pues lo pueda utilizar, ¿no? En este caso el tema del UX, del UX y el UI, pues la experiencia de usuario, que el flujo del trabajo del usuario en una ventana, en los paradigmas de diseño de ventanas y de interfaces, todo esto, ¿no? Está muy interesante los temas del UX UI, la verdad. Desde temas de psicología, de colores, el flujo de procesos, los paradigmas del diseño de las interfaces. Venimos de interfaces de ventanas, ¿no? Entonces, han habido algunos acercamientos de algunos, por ejemplo, en Linux, de algunos escritores más común en Linux. En Windows, pues es de los más populares y tiene un paradigma de ventanas, ¿no? Pero en Linux, que da un poquito más de libertad de experimentar, ha habido algunos otros entornos de, de escritorio, un frontend, podemos decirlo, que nos dan otros paradigmas de no manejar las ventanas tal cual, o de manejarnos con el teclado, por ejemplo, cosas así. Entonces, está bastante interesante. Y en el frontend, normalmente encontramos tecnologías y lenguajes como JavaScript. Les mencionaba JavaScript. Actualmente, pues, bueno, en un inicio fue un lenguaje para el navegador, pero actualmente lo podemos encontrar tanto en backend como en frontend. Tecnología, como no, si no se me pongan que es un lenguaje HTML, hay lenguajes, hay frameworks, hay tecnologías como CSS, HTML5, lenguajes como, frameworks como Angular, React, Vue. Entonces, todas estas tecnologías, les comentaba el framework de Electron, que básicamente desarrollas la interfaz en web, tienes acceso a más recursos del equipo localmente a través de JavaScript con Node.js y puedes hacer varias cosas bastante interesantes con este tema sin tener lo que no nos permite hacer un navegador normalmente por cuestiones de seguridad, por cuestiones X, ¿no? El acceso a dispositivos, por ejemplo, actualmente cuando entramos a una plataforma de streaming como esta, como es Vimeo, StreamYard y todo esto, el navegador nos dice, hey, por temas de seguridad, quieren utilizar tu cámara y tu micrófono, ¿no? Porque en un navegador normalmente
hay que tener cuidado cuando compartimos información. Y en una aplicación de escritorio, hasta cierto punto, no digamos, entre comillas, escritorio, por ejemplo, un Discord, un Spotify, un Visual Studio Code. En Discord, por ejemplo, cuando instalamos el programa, el cliente de Discord, cuando hacemos una videollamada en Discord no nos pide permisos de, se va a utilizar tu micrófono y tu cámara, ¿no? Ya tiene acceso, obviamente, pues a través de los settings, tú configuras una u otra, pero ya tiene acceso más fácilmente a estos recursos del equipo, ¿no? Y en el backend versus el frontend es un tema muy, muy comentado hasta la fecha. Existen algunas discusiones que entre qué es más difícil, el backend, el frontend. Comparten imágenes como esta que dicen, el frontend es todo lo bonito y el backend es todo lo feo que no se ve en lo que está detrás, ¿no? Sí y no. Quedamos, ¿no? En el frontend nos concentramos en realizar interfaces, en el tema de experiencia de usuario, de la interfaz de usuario, que sea agradable, que sea bonita, que sea fácil de utilizar. Y para eso pues nos ponemos empeño en la parte del desarrollo, del diseño, en el frontend, pero también si queremos que nuestro frontend sea hasta cierto punto que responda bien, que responda rápido, perdón, permítame tantito. Ahí está. Entonces, me perdí, me llegó un mensaje, disculpen. Les contaba entonces, en el tema del frontend, si queremos que nuestra aplicación, nuestro frontend sea rápido, responda rápido, cosas así, nuestro backend tiene que estar a la altura, ¿no? Y normalmente, la realidad de esta imagen, que es todo lo bonito es el front, y por ser lo bonito dicen, es lo más sencillo. No, o sea, la verdad, mis respetos para los desarrolladores frontend. Y les digo yo, personalmente, no, a mí no se me da el frontend. Yo soy más tema de back, me siento más cómodo en el backend, tal vez en el desarrollo web empecé un poco más tarde, pero en el backend pues yo me siento más cómodo, y para el frontend incluso han surgido tecnologías, frameworks, que pensando en las personas que no manejan tan bien el frontend, por ejemplo, un Bootstrap, que es de los más conocidos. Bootstrap es un framework que nos daba una interfaz, nos daban elementos de web fáciles de utilizar, responsivos, que podíamos jugar con ellos y cambiarlos fácilmente hasta cierto punto, y nos daban ya varios elementos que podemos ir integrando a nuestra página web, y nos daban pues una página web con cierto estilo, a cierto punto pues digamos un poquito más elaborada que HTML, CSS y JavaScript puro. Entonces, estas tecnologías surgen para ese tema, para los que no son tan buenos en frontend, ayudarnos un poquito a ese tema, ¿no? Pero pues, por eso les digo, en el tema del frontend, actualmente hay micro frameworks de frontend. Ha avanzado el tema de las Progressive Web Apps, todo este tipo de tecnologías que va avanzando. El renderizado en lado del cliente, el server-side rendering, todos estos conceptos que podemos encontrar en el desarrollo web y que lo encontramos normalmente en el tema del frontend, muchos de estos. Entonces, no es por demeritar, pero ninguno de los dos tanto el back como el front, tienen su chiste. Cualquiera de los dos caminos, la verdad, es muy bueno. Sin unos ni otros, pues íbamos a batallar. Entonces, el trabajo de los desarrolladores frontend, la verdad, mis respetos, hacer que funcione todo esto es muy difícil, ¿no? Entonces, no ha estado tan bonito ni todo tan feo en el backend como piensan, que dicen, el backend es demasiado complicado, ¿no? También hay muchas herramientas y frameworks, y pues obviamente también como en el desarrollo, ¿no? Independientemente sea front o back, teniendo buenas prácticas, documentándonos, podemos desarrollar pues buenas cosas, ¿no? Entrando un poquito más regresando al backend, para hablar de los temas del cliente servidor que veíamos,
En un inicio, cuando hablamos ya de hace varios años, en el desarrollo web, hablando de arquitecturas, el desarrollo web en un inicio se desarrollaban aplicaciones monolíticas. ¿Qué quieren decir que estas aplicaciones monolíticas, ¿no? En el tema del cliente-servidor, de la estructura, no sé si lo vieron en la parte de las arquitectura. Normalmente las aplicaciones monolíticas se siguen desarrollando, se siguen utilizando, pero era la aplicación que se encargaba de todo. Y podemos encontrar frameworks, por ejemplo, como frameworks web, como Django, como Ruby on Rails, que en un principio son pensados para aplicaciones monolíticas. ¿Qué quiere decir esto? Que hablando de las capas que veíamos, aquí vemos las capas que les mencionaba, que es el UI, el User Interface, o el Front-End, que normalmente encontramos, el HTML, el CSS y JavaScript. En el backend, la siguiente capa, el procesamiento de datos y las peticiones, que encontrábamos los frameworks como Django, Ruby on Rails, Laravel, no sé, Express, ahorita hay muchos, ¿no? Y la capa de acceso a datos, que es la que tiene pues toda la información, la fuente de información, ya sean bases de datos relacionales o algún otro tipo de fuente de información, ¿no? Hablando de, ahorita ya hay bases de datos no relacionales, como una fuente de datos como, ¿cómo se llama? Firebase y cosas así que podemos encontrar. Y podemos ver estas capas. Y una aplicación monolítica web, que desde un principio eran así, la arquitectura de las aplicaciones web era un monolito, era toda la lógica, todo el frontend, el acceso a datos, se manejaba en la misma aplicación. Y este era el monolito. Actualmente les digo, se siguen desarrollando web monolíticas, no solo web, ¿no? Aplicaciones monolíticas, pero la tendencia de las arquitecturas, de los patrones de diseño, del desarrollo web y cosas así, pues han ido evolucionando, hemos ido cambiando a separar un poco estas capas por el tema de performance, de acceso a datos, de la disponibilidad de los datos. Un ejemplo, en estas web monolíticas, donde toda nuestra aplicación hace todo, la parte del UI, por ejemplo, en Django, les mencionaba Django, Ruby on Rails, todos estos, el ASP.NET de C# de Microsoft, eran frameworks para aplicaciones normalmente monolíticas, no nos restringían, pero ese era lo que realizábamos, el desarrollo. La parte de la interfaz web la desarrollábamos, sí, con HTML, CSS y JavaScript, pero nuestra aplicación monolítica se encargaba de generar, o hasta cierto punto, en el tema cuando hablamos de aplicaciones web interactivas, ahorita podemos ver una página web estática, ¿no? Ahorita las landing page y páginas estáticas son páginas web, no tanto una aplicación web, son páginas web que son meramente informativas. Que si bien con JavaScript podemos hacerlas un poco más interactivas, en cuestión de que cambie información o algo, normalmente las páginas web eran estáticas, no tenían una fuente de información que cambiara, que se actualizara dinámicamente, tenían que, si había algún cambio en la página, tenían que volver a subir la página o actualizar la página directamente en el servidor y cosas así. Ya las aplicaciones web nos permiten tener aplicaciones o páginas que pueden mostrar información de forma dinámica, y toda esta forma dinámica de presentar la información, nuestra aplicación se encargaba de hacer esto. Desarrollamos las interfaces, ¿no? La página web, todo lo dinámico que se generaba, incluso antes de patrones de diseño como modelo, vista controlador y cosas así. Con PHP era súper común encontrar en un inicio del desarrollo web. HTML y con PHP encontramos algunos PHPs,
archivos, scripts de PHP con HTML incrustado. Y en un principio era súper común. Con ASP era igual, con Perl, otro lenguaje ya algo viejito, que también era muy utilizado para el desarrollo web en un principio. Encontrábamos scripts de Perl con HTML incrustado en el script. No se consideraba muy buena práctica, pero pues sacaba la chamba. Y esa misma aplicación, toda la parte de la interfaz web, toda la parte de la interfaz de usuario, la manejaba nuestra aplicación monolítica. La parte del backend, todo el procesamiento de datos, de igual forma nuestra aplicación, una sola aplicación maneja todo. Y el acceso a datos ni se diga. En Django podemos verlo con los templates. Tiene un motor de templates que podemos utilizar HTML, incluso mezclar algunas sintaxis de programación como ciclos, validaciones, cosas así, dentro del lenguaje del template, que va a ser el encargado de mostrar nuestra información en la página web. Toda la lógica de datos, el procesamiento y todo esto pues, en lo que en Django llamamos como vistas. Django maneja un modelo de desarrollo, se llama modelo Vista Template. Ahorita vamos a hablar del modelo Vista Controlador. Pero pues maneja todos estos datos, todas estas capas en una sola aplicación. Entonces desarrollamos nuestra aplicación y la desplegamos en nuestro servidor. Y era una sola aplicación que se encargaba de las tres capas, ¿no? De la interfaz, del procesamiento y del acceso a datos. En Django, el ORM es una chulada, nos permite acceder a datos de una forma más abstracta sin tener que entrar con SQL directo y cosas así. Pero toda la aplicación se encarga de todo en el monolito, ¿no? El acceso a datos, pues obviamente ya el servidor de la base de datos lo tenemos aparte, pero el acceso a datos, nuestra aplicación era esto, ¿no? Se encargaba de todo esto. Entonces, con nuestro monolito lo desplegábamos, pero si fallaba algo de nuestra aplicación, normalmente impactaba en todas las capas. Dice, si fallaba algo en la aplicación o en el procesamiento de datos, no se mostraba bien nuestra interfaz de usuario o en el acceso a datos y nos mostraba algún error en el procesamiento de datos, y esto a su vez nos daba un error en la aplicación web, en la interfaz web, y vemos páginas de error muy comunes en ese entonces, las páginas 500, los internal server errors, que hasta ahorita, por ejemplo, cuando ustedes ven normalmente un mensaje de 501 internal server error, normalmente son aplicaciones monolíticas. Si se tiene separado con otra arquitectura y muestran estos mensajes, pues hasta cierto punto ya no se hace tanto esto de mostrar un error 500, ¿no? Un código de error 500, sino que nos muestran otra información. Si, por ejemplo, la aplicación está separada, no es un monolito, y hay un error en alguno de ellos, nos muestran de una forma más amigable que hubo un error, que no se pudo conectar, o no nos muestra información, pero no nos muestra un error críptico que para los usuarios normales decían, pues, ¿qué es el error 500? ¿No? ¿Y eso qué? ¿500 errores? ¿Son 500 errores o qué? No, es un código de error de estándar web que nos indica que hay un error en el procesamiento, en el backend, normalmente. Entonces, al ser un monolito, si alguna de nuestras capas fallaba, nuestra aplicación fallaba todo. Ya no teníamos página web, nuestra aplicación mostraba un mensaje de error y cosas así. Entonces, en el tema de disponibilidad, incluso en el tema de performance, se ve afectada, pues, una aplicación monolítica por todo. Y pues normalmente este acercamiento, este enfoque de desarrollo web era utilizado desde un inicio, se sigue utilizando tanto en el web como en otros desarrollos, las aplicaciones monolíticas. Habrá casos donde la aplicación monolítica, por temas de legacy o por temas de performance, por cualquier otra cosa, se comporta de una forma mejor, puede ser. No porque sea un monolito va a ser que sea lento, ¿no? Aquí entran muchos factores
que van a influir en esto. Pero la tendencia, como ha ido pasando, desarrollándose la tendencia, comenzamos con los servicios web y llegamos a las APIs web, a estas interfaces donde podemos consumir servicios web. Antes, los primeros servicios web, utilizamos tecnologías como SOAP, el tema del XML. Si han trabajado con servicios, por ejemplo, del SAT, de gobierno, era muy común encontrar ese tipo de servicios web con esas tecnologías, con esta arquitectura, el SOAP, que nos permitían ir separando ya un poco más el tema de las capas en un servicio web. O sea, es que el backend, la parte del backend y el acceso a datos, lo pasamos a un servicio web, y al hacer esto, al separar esta interfaz, hacemos que cualquier otro tipo de web, servicio web, una página, un dispositivo web, dispositivos móviles, como han ido avanzando, surgiendo, pueden consumir. Incluso damos la oportunidad de que otros programas puedan consumir nuestros servicios, nuestra información, sin tener que darle acceso directo a la base de datos. Y esto, por ejemplo, era un acercamiento muy común, ¿no? En el tema del servicio web. Antes, cuando tú querías integrar, ¿sabes qué? Desarrollé una aplicación. Y, por ejemplo, en el tema de la facturación electrónica, dices, oye, la facturación electrónica es manejada por el SAT, por el gobierno, todo esto. ¿Cómo le damos acceso a otras personas, a otros programas, a desarrolladores, a que consuman nuestra información de facturación electrónica y todo esto? Tendríamos que darle acceso a la base de datos directo y pues no es viable, ¿no? Por temas de seguridad, por temas de manejo de información y cosas así. De igual forma, cuando desarrollábamos pues ya tengo desarrollado mi programa y quiero integrar mi programa con tu programa. ¿Cómo le hacemos? No, pues dame acceso a la base de datos. Sí, pero no te quiero dar acceso a la base de datos porque a lo mejor tú simplemente quieres interactuar con mi programa, necesitas solo algo de información. Entonces tendría que darte acceso, te podría dar acceso solo a esa parte de la base de datos, pero dependiendo de la base de datos, pues tendría que crearte un usuario, darte un acceso directo. En temas de seguridad, pues un acceso remoto a tu base de datos no lo queremos. No queremos hacer eso, mejor dicho, por cuestiones de seguridad. Entonces, bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Un servicio web. Con un servicio web, yo te doy una interfaz para que tú consumas solamente lo que yo te voy a dar acceso, lo que yo decido darte acceso. Y en el caso de, por ejemplo, del SAT, dicen, bueno, pues vamos a desarrollar un servicio web que tú puedes consumir, que vas a hacer una petición con cierto formato y te voy a regresar esa información. Y obviamente si me pides más información, pues no te puedo dar otra información más que la que te voy a dar. Yo me encargo de desarrollar ese servicio web, utilizo tecnologías y estándares como SOAP, como REST, bueno, obviamente SOAP. Creo que ya tienen algunos puntos, algunos servicios en REST, pero hacemos un servicio web, yo lo desarrollo y ya te digo cómo lo consumas. Tú lo puedes consumir al ser un servicio web, al utilizar protocolos estándares como HTTP y cosas así. Puedes integrarlo en tu programa independientemente. Si yo lo hice en Java y tú lo quieres hacer en Python, no hay problema. Al ser web y al usar tecnologías y estándares web, deben de poderse comunicar sin problemas. Entonces, así nos quitamos problemas. Yo no te doy un acceso directo a mi base de datos, simplemente te voy a dar lo necesario para que tú lo consumas. Incluso si tú quieres guardar información en mi base de datos, yo desarrollo esta interfaz, este endpoint, esta interfaz que te voy a decir, tú vas a consumir, quieres guardar información de una factura en mi base de datos, me vas a mandar a través de mi servicio web una petición web con tal formato que tenga información, yo la puedo validar, yo puedo añadir las validaciones que yo quiera en mi servicio web, tú lo consumes, yo lo valido, si es válido todo, lo guardo en mi base de datos. Entonces el tema de servicios web, de esas interfaces, nos facilitan poder
comunicar diferentes programas entre sí con temas de seguridad. Damos, por ejemplo, aquí lo vemos, dice, damos acceso a ciertos recursos de forma controlada, a través de URLs, los endpoints, a través de métodos HTTP, utilizando estándares HTTP. Podemos, en estos estándares, aquí es cuando entramos a verlas, cuando ya pasamos a una, por ejemplo, a REST, vemos los métodos HTTP, un POST, un GET, un PUT, un PATCH, un DELETE, que son métodos estándares, hablando del HTTP y del web, con los que se comunican normalmente las aplicaciones web. Una página web, todo esto se comunica a través de estos métodos HTTP, de estos protocolos HTTP. Y en nuestro back podemos dar las autorizaciones, podemos programar las validaciones, toda esta información que necesitas darme de contraseña o de accesos para poder yo validar y darte información dependiendo de los permisos que yo te dé, ¿no? Cosas así. Y aquí en este caso, cuando comenzamos a separar ya el desarrollo de web monolítica en servicios web, en APIs REST, podemos encontrar ya un poquito ahí el desarrollo, que se mueve los patrones de diseño, del diseño web, por ejemplo, a un modelo vista controlador. Que el modelo vista controlador sigue siendo muy utilizado, y hay otros patrones de diseño, pero se empezó a utilizar, me acuerdo que este modelo vista controlador yo lo empecé a ver en la universidad. Antes de empezar a desarrollar web, lo veíamos este modelo vista controlador en el desarrollo de escritorio. También una aplicación monolítica no solo aplica para una aplicación web. Una aplicación de escritorio, cualquier tipo de aplicación, se puede considerar monolítica si tiene un acceso a datos, si tiene estas mismas capas, ¿no? Una interfaz, un procesamiento, un acceso a datos. Podemos considerar una aplicación de escritorio como monolítica, y el modelo vista controlador se viene implementando, desarrollando, y cae como de perlas al desarrollo web, ¿no? Pensando ya en ir separando y desacoplando estas capas del desarrollo web. ¿Para qué? Si desacoplamos las capas, sí nos podemos hasta cierto punto hacer más tolerantes a fallos, hasta cierto punto, ¿no? Porque al separar también agregamos cierta complejidad y agregamos también ciertas cosas que queríamos atajar con el separar los componentes, pero las capas, pero pues terminamos con uno u otro. Entonces, el modelo vista controlador es un patrón de diseño que podemos encontrar en el desarrollo web, en el desarrollo de escritorio y cosas así, y que nos permite separar estas capas en como lo dice su nombre, en el modelo, que normalmente es el acceso a datos, la vista, que sería normalmente la interfaz de usuario, y los controladores, que es el tema del procesamiento de datos. Y estos servicios web, que en un principio se utilizaban tecnologías como SOAP, como sus estándares y protocolos, que se utilizaban bien web, eran hasta cierto punto, utilizaban, por ejemplo, el XML, el lenguaje de marcado de texto. El XML, si les tocó incluso en la facturación electrónica, los XML se siguen utilizando para la misma facturación electrónica, y también se utilizaban para el intercambio de información de estos servicios web. Pero vamos evolucionando. Este patrón de diseño del API REST surge por uno de los que desarrolló el protocolo HTTP. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ahorita es muy común que encontremos estos conceptos como API REST, una API, y el REST, su nombre, las siglas dicen, es el Representational State Transfer, que es una arquitectura, un patrón de diseño de desarrollo web. Sí. Que se apoya totalmente en el estándar HTTP, los que le comentaba, ¿no? Uno de los desarrolladores principales de HTTP fue
ayudó a diseñar y desarrollar este. Y este acercamiento, este modelo de desarrollo de REST, hasta ahorita sigue siendo muy popular, sigue siendo muy utilizado. Y la verdad es, hasta cierto punto, bastante sencillo. Podemos encontrar APIs web que, si bien no cumplen con ser completamente REST, tienen cosas en común con una API REST. Para que se considere una API REST, tiene que cumplir con ciertas características, ¿no? Entonces, de hecho, por ahí les voy a compartir una fuente de información con estos temas de la API REST, de buenas prácticas, de si estamos desarrollando una aplicación con este modelo de API REST, pues seguir cierto número, ciertas buenas prácticas para que se consideren una API REST tal cual. Esas buenas prácticas nos van a traer también cosas buenas en el desarrollo, fácil mantenimiento, integraciones sencillas y cosas así. Entonces, este API REST viene a sacar a SOAP del desarrollo web. Sigue siendo utilizado SOAP, y con el cambio de esta API REST, a comparación de SOAP, viene utilizando lo que es JSON, este estándar. Pues no sé si es un lenguaje, pero es un estándar actualmente utilizado JSON. En muchas cosas lo podemos encontrar ya no solo en el desarrollo web, sino para otras, para representación de objetos en web, si trabajamos con API REST, para configuraciones, ahorita todo lo queremos hacer JSON. Y viene a reemplazar el XML, que si bien el XML, pues si lo conocen, es un lenguaje de marcado de texto que nos permite también representar ciertos objetos a través de etiquetas. El JSON viene siendo un poquito más ligero, más sencillo de leer, más sencillo de estructurar. XML tiene sus cosas buenas, sus validaciones y cosas así. JSON es un poquito más sencillo, más ligero, y es uno de los estándares y utilizados en el desarrollo del API REST. Entonces, viéndolo, comparando ya la arquitectura, la representación de la arquitectura que veíamos con un monolito, con estos servicios web, vamos desacoplando estas capas que les menciono, y que normalmente podemos ir desacoplando en más capas, que es lo que vamos, ¿cómo se dice? La tendencia es ir desacoplando más y más y más, hasta llegar hasta ahorita los microservicios, una arquitectura de microservicios. Pero de igual forma les comento, entre más vamos desacoplando capas, por el tema, por ejemplo, de disponibilidad de datos, de que si falla una capa no se ven afectadas las otras capas, al desacoplar las capas agregamos complejidad en el desarrollo, en la arquitectura. Cada capa debe tener cierta, si bien una capa no puede ser no dependiente directamente de otra capa, que si una capa falla, la otra no tiene necesariamente que fallar. Si una falla, la otra no puede consumir lo de otra, sigue teniendo hasta cierto punto de dependencia. Se agregan temas técnicos si hablamos de microservicios o de capas, cada capa debe tener cierta conectividad, etc., ¿no? Entonces, en tema de recursos, tenemos que asignarle normalmente, en este tema de cómo vamos separando las capas, cada capa le tenemos que asignar ciertos recursos. Entonces, vamos agregando un poquito más de complejidad de unas por otras. Pero, entonces, en el desarrollo web, la tendencia era separar las capas. Veíamos la aplicación monolítica, aquí vemos una aplicación ya separada por una API REST. Tenemos la capa de el frontend, la interfaz de usuario, separada de nuestro servidor backend. En nuestra aplicación backend, en este escenario, sigue teniendo dos capas en una sola aplicación: el procesamiento de datos y el acceso a datos. Por ejemplo, lo vemos en frameworks como Django, pero Django tiene un módulo que se llama Django REST Framework, haciendo alusión al REST. Y por ejemplo, este módulo de Django nos permite generar aplicaciones pensadas en esta arquitectura, separando el front y el back.
Nuestra aplicación de Django, ya no, normalmente si utilizamos esto, no es que vayamos a desarrollar el front o a utilizar la tecnología de Django como los templates de Django para el front. Podemos utilizar una aplicación de frontend desarrollada en otros frameworks como Angular, como React, como Vue, cualquiera de estos frameworks, para desarrollar nuestra interfaz web, nuestro frontend, y sin problemas lo podemos desplegar. Ahorita, no sé, hay muchas opciones para desplegar un servidor frontend, dígase Netlify, las GitHub Pages de Git, por ahí creo que hay otro servicio que se llama, que estábamos revisando la otra vez, que es de... Ay, no me acuerdo, se me fue el nombre. Pero hay muchos servicios que precisamente pensando en esta separación del front y el back, han surgido para darnos opciones de tener nuestro servidor web front en una de estas plataformas. O bien ponemos nuestro servidor web clásico, separado, y tenemos la capa del servidor web separada. Podemos tener un servidor contratado, no sé, un servidor pequeñito para nuestro frontend, porque normalmente nuestro frontend, al separar nuestra aplicación, el front normalmente hasta cierto punto suele ser más ligero que una aplicación del back, que se encarga del procesamiento, el acceso a datos, todo esto. Entonces, les digo, en el tema de recursos decimos, bueno, pues, ¿sabes qué? En vez de tener un servidor grande, puedo tener un servidor pequeño para mi front, y que no importa, no necesita tanta capacidad de memoria o de procesamiento, porque todo el procesamiento lo hace el backend. Entonces tengo un servidor pequeño para mi front, y el backend tiene unas características pues más amplias, con más procesamiento, porque se lleva un procesamiento más pesado de información y cosas así. Y esta comunicación entre el front y el back se hace a través de una API REST, o bien ahora otra tecnología que vamos a encontrar, otro enfoque es el GraphQL, que ya aquí entramos con temas de grafos y cosas así. Max, Dime. perdón, pero es que tengo varias preguntas aquí que creo que si hacemos un corte aquí, quedaría más claro rumbo para hacia dónde vas, pues. Va que va. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia estructural o general entre una página web estática y una aplicación web? Les comentaba, una página web estática son archivos HTML, CSS, JavaScript, que un navegador, aquí lo podemos, si lo vemos con esta representación gráfica, una página web estática puede ser nuestro frontend, pero normalmente una página web estática son archivos servidos a través de un servidor web, dígase HTML, JavaScript, CSS, que normalmente no tienen ninguna función, simplemente informativo. Antes, en los principios del Internet, no había o no era tan común encontrar aplicaciones web. Encontrábamos páginas web que las personas desarrollaban, pero eran páginas estáticas hasta cierto punto, porque yo subía mi página web, yo la desarrollaba en mi computadora, ¿no? Hacía mi página web, la subía a un servidor de Internet y se desplegaba la información que yo en su momento modifiqué con la que la subí, y no cambiaba. Si yo quería hacer cambios, tenía que volver a modificar la página en mi computadora local y actualizar la página. Era simplemente como un visor de HTML, ¿no? Era meramente informativo, una aplicación web estática. Actualmente, pues ya la verdad es muy raro encontrar páginas web estáticas. Antes de que en el principio del desarrollo de Internet, las páginas web solo tenían HTMLs, después sale el CSS para darles un estilo y que se vieran bonitas, ¿no? Porque antes eran feas ¿no? Bueno, feas sencillas porque eran una página gris con texto azul y hasta ahí, ¿no?
y ya va avanzando el desarrollo web, surge el CSS, podemos darle algunos estilos, cambiar los tipos de letras, los colorcitos, imágenes. Surge el JavaScript pensando para darle una cierta, hacerlo un poco más interactivo el web, pero todavía todo este JavaScript, todo se ejecutaba en el navegador. Entonces, si bien podías hacer que se desplegara con JavaScript un botoncito que se viera una animación, que era lo más normal, hacer animaciones en JavaScript, y que le daba tu sitio web se hacía más interactivo porque le dabas clic al botoncito y se desplegaba un menú. Y ese menú se desplegaba, todo se programaba en JavaScript, en el navegador, y hacía que se viera esa animación y que se viera todo esto. Entonces, en un principio esas eran web estáticas. Cuando ya se empiezan a hacer web dinámicas, ¿sabes qué? Una aplicación web, por ejemplo, del clima, ¿no? Imagínate una página web estática del clima, siempre iba a tener el clima, el mismo clima, ¿no? Y para actualizarla tendrías que estar subiendo, pues, no sé, cada 5 minutos, cada 10 minutos, dice, esta página se actualiza cada 10 minutos, y estar subiendo cada 10 minutos, cambió el clima, así, pues ahora ya estamos a 23 grados, estamos a 24, y ahora está lloviendo, y pues no era viable, ¿no? No era viable ese tipo de comunicación y actualizaciones web. Entonces surgen aquí el backend, las aplicaciones web ya no estáticas, que son dinámicas, y que empezamos a conectar. Dices, bueno, si mi página web ya está en una computadora, yo podría hacer que un programa estuviera actualizándola de forma dinámica sin yo tener que estar actualizándola. ¿Y cómo lo hago? Pues a través de un lenguaje. Entonces, pues en ese tema, la principal diferencia es de que una aplicación web normalmente ya interactúas y te muestra información de forma dinámica que puede consultar de cualquier otra fuente de datos. Mientras que una página estática normalmente es meramente informativa, que se puede tener cierta interacción, digamos, de menús, de animaciones y cosas así, pero su información siempre es la misma. Oye, y ya dos preguntas así rapiditas. Bueno, creo que la segunda se extiende un poquito más, pero ya con esto guardo las preguntas para el final. ¿Es lo mismo un web service que una API? Sí y no. No, el web service pueden hacer una API, ¿no? El web service, les digo, desde un inicio, cuando comienzan los primeros web service, cuando hablábamos, incluso antes de los web services que utilizábamos, RPC, llamadas a procedimientos remotos y cosas así, se utilizaban otras tecnologías, otros protocolos para comunicar sistemas, antes de que, por ejemplo, se utilizara el protocolo web como una API web. Y el concepto de API también lo podemos encontrar en cualquier tipo de interfaz. Por ejemplo, en el tema de las ventanas, que les mencionaba en los entornos de escritorio, era muy común encontrar este concepto de API. Ahorita, que es el concepto de API se me fue el concepto. Pero, por ejemplo, si queremos consumir o poder modificar o interactuar con este ambiente de ventanas, normalmente, nos dan una API para interactuar con ellos, ¿no? Que es un tipo de interfaz, la API, para poder comunicarnos con el framework o la herramienta, la tecnología que se está utilizando para las ventanas, para mostrar ventanas y cosas así. Entonces, un servicio web no es necesariamente una API, la API es más la interfaz, y pues una web API es lo que normalmente podemos encontrar como una interfaz web para poder comunicarnos con un servicio web. Pero hay servicios web que no son API REST.
que no son SOAP, que utilizan otros protocolos. Los microservicios, por ejemplo, actualmente, si bien se pueden utilizar una API REST para comunicar microservicios, han surgido otros protocolos como el gRPC de Google y cosas así, o incluso llamadas sobre sockets, cosas así, que podemos utilizar para comunicar un servicio web, no necesariamente una API REST o una API tal cual. Y la última, y ya te dejo continuar. ¿Quién se encarga de configurar la parte del API REST, el GraphQL, JSON, front o back? ¿Quién se encarga de configurarlo? Pues aquí fíjate, en un principio cuando comenzábamos a ver los modelos monolíticos, podíamos tener un equipo con estos roles, ¿no? El rol de backend, el equipo de frontend, el equipo de backend y hasta un equipo de acceso a datos. O bien teníamos al full stack developer que cumplía con los tres roles. Y si una sola persona se encargaba de hacer esto, de configurarlo, pues era hasta cierto punto más sencillo, ¿no? Pero vamos separándolos. Entonces, tal cual de configurarlos, va a depender, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de configuración en el despliegue, pues puede ser, no sé, un rol como el mío, un sysadmin. El mismo backend puede ser el encargado de desplegar esto, de configurar un servidor web, cosas así. Va a depender de los roles que tengamos disponibles en nuestra organización. Si nos toca ser el mismo desarrollador, el que desarrolle el front, el back y que despliegue la aplicación. Entonces, aquí va a depender de los roles, pero para que todo funcione, para que tanto mi backend, mi frontend y la parte del acceso a datos y cosas así funcione, tiene que haber comunicación entre el equipo. Ya sea una sola persona que sea el full stack, o bien si separamos los roles y separamos todo esto, es súper importante la comunicación desde un inicio, ¿no? En el tema del desarrollo, conforme vamos separando las capas, vamos separando un poco más, podemos separar un poco más los equipos, por ejemplo, el equipo de frontend, el equipo de backend. El equipo de frontend solo se preocupa de, hey, voy a diseñar, voy a encargarme de hacer la interfaz, de hacer la maquetación dentro del UI, UX, de pasarlo al HTML, de utilizar, no sé, algún lenguaje, qué lenguaje vamos a utilizar, qué framework, si vamos a hacer con Angular, con React, con Vue, no sé, o mezclamos ahí, no sé, ¿no? De llevar a cabo y de pensar del diseño y la interfaz, la usabilidad y todo esto, se encarga el frontend normalmente, pero también decimos, bueno, si voy a consumir y voy a mostrarte información, necesito saber qué voy a mostrarte. Y aquí entran los roles del backend. El backend también tiene que desarrollar en un principio qué información, cómo te voy a dar la información, cómo te la voy a dar procesada. Y aquí ya la comunicación es vital, de decir, bueno, vamos a llegar a un acuerdo de, ¿sabes qué? Tal información te la doy con tal formato. ¿Está bien? Y aquí ya entran en este tema de que, oye, pues, entonces yo como frontend tengo que esperar a que el backend tenga el backend listo para que yo pueda consumirlo. Y mientras, pues, ¿qué hago, no? Pues se va desarrollando toda la parte del frontend, todo el UI, UX. Y, y hay herramientas ahorita, por ejemplo, para hacer una API REST de mock, digamos así como que algo rápido con información falsa, con información que no es real, pero que podemos dar formato hasta cierto punto, decir, mira, todavía no está el backend que te va a procesar la información, pero yo como desarrollador, como equipo de backend, decidimos que la información que vas a mostrar aquí
va a estar en este formato, ¿te parece? Se la muestras con esas herramientas. Por ejemplo, clientes como Postman nos permiten generar ya hasta cierto punto respuestas de un servicio web de muestra para que el frontend vaya bien. Sí, así muéstramela. ¿Sabes qué? En vez de que me lo muestres así, no sé si me lo puedas mostrar de otra forma, represéntamelo en una serie de objetos en vez de una lista de objetos, cosas así. Pero la comunicación ahí es súper importante, ¿no? Y al final, ya desarrollaron el front y el back. ¿Quién lo lleva a producción? Pues el otro rol también. Pero para que el rol pueda llevarlo a producción, necesita conocer hasta cierto punto qué necesita el backend, qué necesita el frontend. Necesita tener el conocimiento básico de qué es lo que están utilizando, cómo se generan, por ejemplo, en el frontend los builds de React, de Angular. Yo, por ejemplo, yo estoy más involucrado en este rol, cuando despliego alguna aplicación que ya está separada en un frontend y en un backend, les digo que, ¿qué están utilizando para el frontend? ¿No? React, ¿qué variables de entorno, por ejemplo, ¿no? Para el frontend, manejamos ciertas variables de entorno para el tema de las URLs que vamos a consumir, de algún backend, alguna llave de algún servicio de terceros que estemos utilizando y que necesita hacerse configurada al momento de desplegar. Yo como el que va a ser el encargado del despliegue tiene que conocer qué es lo que necesitan. Para el backend, ¿qué variables de entorno también se necesitan? A lo mejor se necesita hacer algún paso, por ejemplo, con Ruby o con Django, cuando manejamos aplicaciones monolíticas, que las aplicaciones llevan y se encargan de procesar el frontend. Cuando llevas una aplicación de Django o de Ruby, por ejemplo, a producción, se necesitan compilar, entre comillas, compilar, los archivos estáticos, los JavaScript, los CSS, los HTMLs, porque se desarrollan con un formato, con un lenguaje de templates de tal framework, pero al final, cuando los va a mostrar, pues te va a mostrar JavaScript, te va a mostrar HTML sencillos, te va a mostrar CSS, y hay un proceso que se tiene que realizar para generar estos archivos estáticos, que se compile, que se muestren ya los templates y todo esto, para que ya tu aplicación los pueda mostrar normalmente, ¿no? El servidor web se va a encargar de mostrar HTMLs, JavaScript, CSS, y tu aplicación pues, encargarse de mostrar la información de forma dinámica. Entonces aquí sí estar la comunicación entre los diferentes equipos es súper importante. Y pues, ¿quién se encarga de configurar esto? Entre todos, ¿no? Al final, entre todos, ¿no? Tanto backend como frontend, entre más comunicación tengan y estén más enterados de qué es lo que necesita uno y otro, menos van a batallar. Y bueno, Fernando, ¿qué me dejó? No, no, con esas cerramos ahorita para que continúe y ya voy armando las demás. Ok, Ok, de hecho ya vamos a terminar aquí. Bueno, no nos falta mucho. Continuando con el tema de API REST, entonces vemos que la tendencia de una aplicación monolítica es irla separando en capas, ¿no? La capa del frontend, la capa del backend y la capa del acceso a datos. En un principio, normalmente teníamos, les digo, por ejemplo, con Django, tenemos hasta cierto punto, nuestra aplicación deja de ser monolítica porque separamos el frontend y el backend, y en el mismo en la misma aplicación tenemos el procesamiento y el acceso a datos. En el tema de los microservicios, conforme vamos avanzando, vamos separando todavía más. Separamos la capa del frontend, separamos la capa del procesamiento de datos en un microservicio, y normalmente para que se considere microservicio, para que se considere buenas prácticas y cosas así, la capa de acceso a datos la separamos todavía más. En un microservicio tenemos en una sola capa el procesamiento de los datos, y la capa de acceso a datos ya no es compartida. Si lo separamos en varios microservicios, por buenas prácticas y para que se considere un microservicio tal cual,
te dicen que no, normalmente no comparten la misma base de datos, deja de ser un microservicio. Entonces se supone que cada microservicio debe tener su propia fuente de datos, y para comunicarse entre fuentes de datos vamos a utilizar protocolos web, protocolos API REST, cosas así, una arquitectura API REST, protocolos web, protocolos de red, para comunicarnos entre servicios, y cada servicio tiene su almacenamiento de datos. Entonces ya un servicio no tiene acceso a los datos de todos, sino simplemente a los datos que necesita exclusivamente y viceversa. Entonces, vamos separándolo un poco más. Decimos, bueno, pues entre más separado esté mi aplicación, yo la puedo separar ahorita hablando de contenedores, ¿no? Con clusters y cosas así, de contenedores y cosas así para un despliegue en línea, que no se caiga nuestro sitio, que sea un sitio, una aplicación de alta disponibilidad, de rendimiento y que no se caiga nunca y cosas así. Cuando hacemos una aplicación la hacemos en línea y no se cae, se va haciendo de forma poco a poco se van liberando las actualizaciones y los usuarios no se dan cuenta, ya tienen actualizado en un próximo refresco la aplicación y cosas así. Sí, no, súper padre todo esto de la alta disponibilidad, de los despliegues, del despliegue continuo de las aplicaciones y cosas así. Pero les vamos dando todavía, le vamos agregando más complejidad a nuestra infraestructura, a nuestra arquitectura, al tema de base de datos, al tema de separar la información, la lógica, el procesamiento. Ya entran aquí un API Gateway si queremos, si tenemos diferentes APIs, incluso nuestra aplicación, nuestro servidor web, nuestra aplicación frontend, puede consumir no solo una API, puede consumir n número de APIs de diferentes fuentes, y sí nos ayuda a consumir más sencillo, más fuentes, pero pues les digo, la complejidad va aumentando, ¿no? Unas por otras. Entonces, no es así de que vamos a hacer todas las aplicaciones en microservicios y toda la aplicación en API REST y todo. No, va a depender siempre del escenario, de las necesidades y el caso. A lo mejor si es una aplicación sencilla, una aplicación monolítica es más que suficiente. Y ahorita con el tema de contenedores, con tecnologías que tenemos, nuestra aplicación monolítica la podemos tener en un clúster sin problemas, obviamente cumpliendo con ciertas características, pero va a seguir siendo una aplicación monolítica y que va a poder tener alta disponibilidad utilizando esas tecnologías como contenedores en un clúster y cosas así, sin problemas. A lo mejor decimos, ¿sabes qué? Se nos ha facilitado este modelo del API REST de separar el front, porque así podemos utilizar un CDN, un Content Delivery Network. Son servicios para que las páginas y los archivos estáticos, que normalmente nuestro frontend se compone de puros HTML, JavaScript y CSS, que actualmente, en comparación de un frontend estático, la comunicación de nuestro frontend se hace a través de una API REST, a través del JavaScript, ¿no? A través de este lenguaje de JavaScript, obtenemos información de diferentes fuentes y con estos Content Delivery Networks, estos CDNs, son servicios y servidores que tenemos en todo el mundo, que si nuestro cliente está en Asia y nuestro cliente en América, tenemos el mismo frontend en un servidor de Asia y en un servidor de América, y nuestro cliente de Asia se va a conectar más rápido al servidor de Asia, y su frontend va a consumir nuestro mismo backend que el que está en América. Pero el acceso a la página web, a nuestro frontend, va a ser más rápido a través de estas tecnologías, por ejemplo, con CDN, ¿no? Con los Content Delivery Networks. Y el separar esta lógica, estas capas, pues nos permiten eso. Nos dan más oportunidades de hacerlo. Y al fin, ya aquí para terminar, les voy a compartir la presentación y les dejo esta página. Es un repositorio súper bueno, la verdad, que hace un recopilado de APIs públicas. Podemos encontrar estas APIs públicas de diferentes organizaciones, diferentes proyectos, de diferentes temas. Está súper completo. Déjenme si lo tengo por aquí. No. Bueno,
ahorita se los comparto, pero es un repositorio de GitHub que hace un recopilatorio de APIs públicas, de interfaces y de estas APIs REST, de estos servicios web públicos, con diferentes temas, les digo, ¿no? Nos los muestra en un listado alfabéticamente, de animales. Y si entras a animales, puedes encontrar una API de gatos. Recuerdo que para estos ejercicios me gustaba consumir unas APIs de información de gatos, ¿no? De datos curiosos de gatos. Y nos dan un servicio web que consumimos con ciertas características. Normalmente todas estas APIs públicas tienen un acceso, hay algunas que son públicas, pero nos piden registrarnos, hay otras que son públicas que cualquier persona puede consultar, y normalmente entramos a estas páginas y nos dan una documentación de cómo consumirlas, ¿no? Nos dicen, mira, esta dirección, esta URL, este endpoint, si es una petición de tipo GET, te va a traer información de datos curiosos aleatorios de los gatos, o datos de salud de los gatos, ¿no? Cosas ya más específicas, y te van diciendo cómo consumirlas. Podemos encontrar de animales, de anime, de malware, de libros, de blockchain, de negocios, calendarios, muchos temas. Y nos dicen ahí mismo en el listado, te dicen, es una API pública, pero necesitas registrarte y necesitas solicitar un tipo de llaves para poder consultar esta API. A pesar de que es pública, te tienes que registrar, ¿no? Es gratuito y no te cobra nada, pero pues y hacen esto, obviamente, algunas de estas APIs para restringir y que no abusen de sus peticiones, ¿no? Podemos encontrar APIs públicas que si son completamente abiertas, cualquier persona puede consultarlas, pero hay personas o incluso programas que pueden abusar de la petición, de hacer muchas peticiones a una API pública y generar, pues, lo que se le conoce normalmente como un ataque de denegación de servicios, que es hacer muchas peticiones hasta que tu programa no pueda responderte y te truenan la aplicación. A través de un registro, a través no sé, algún tipo de validación de puedes hacer tantas peticiones por minuto, por tiempo, por cierta IP. Nos limitan estos, pero pues la verdad está muy completa este listado de APIs públicas. Pueden entrar a checarlos e ir viendo la documentación. Más adelante con sus mentores de desarrollo web, van a ver herramientas como Postman, como Insomnia, que son precisamente, déjenme les comparto esta de Insomnia, que es un cliente para hacer peticiones a este tipo de servicios de API REST. Déjenme comentar ya. Fíjense, por ejemplo, aquí de hecho yo tenía unos ejemplos de unas API REST que estaba haciendo con unos alumnos. Y este cliente, este programa, se llama Insomnia. Es un cliente HTTP, los podemos encontrar gráficos como Postman, como Insomnia. Podemos encontrar clientes web HTTP como curl en la terminal de Linux, de Mac o de Unix. Y estos clientes nos permiten hacer peticiones a servicios web. Ustedes pueden, del listado que les pasé del repositorio de APIs, se pueden descargar un programa como Postman o como Insomnia. Se los busca, están para Windows, Linux y Mac sin problema. Lo descargan, lo instalan y hacen una petición a las URLs que les van a dar en lo que normalmente podemos encontrar en la documentación de las APIs. Dice, bueno, déjenme abrir una de estas. Para que lo vean. Es el repositorio de animales y nos vamos al de Cat Facts.
Aquí entramos y nos redirige a la página de este servicio web de CatFacts. Nos dice toda la información que tiene, puedes añadir información a los CatFacts, el sitio web oficial, la documentación de la API. Y vamos a la documentación. Y por ejemplo, aquí me dice, ok, la URL, la dirección base de esta aplicación es esta. De mi servicio web es esta. Entonces la voy a copiar y me la voy a llevar al Insomnia. Eso no lo tengo por aquí, no lo tengo. Ah, mira, aquí tengo uno de CatFacts, de hecho. Y en la parte de la dirección, si no nos aparece así, le damos aquí nueva petición, new request, y nos va a decir qué tipo de request es. Normalmente es una petición GET, que es para obtener información. Y aquí vamos a poner la URL de nuestra API pública. Y por ejemplo, aquí me dice los endpoints o las URLs que con base en estas URLs me va a dar información de una u otra cosa. Por ejemplo, aquí me dice facts, obtiene y hace consultas a los hechos aleatorios de los gatos, ¿no? Ya el tema de users, get user data, me dice requiere autenticación. Ahí tienes que hacer un login manual en el website, ok. Los modelos, ok. La información, ok. No tiene muchos endpoints, tiene un endpoint básicamente uno solamente. Y el tema de los usuarios, pero tienes que hacer una validación aquí, una autenticación. Pero por ejemplo, yo voy a hacer una petición a este de... Entonces, mi petición va a ser a la URL del servicio web en el endpoint de facts. Y si se fijan, hago la petición. Déjenla hago otra vez. Y en el tema de servicios web, en el tema de web, del protocolo web, vamos a encontrar conceptos como los códigos HTTP, que son los que mencionaba, ¿no? El error 500, 501, 502, 503. Los errores 500 normalmente son errores del servidor o de nuestra aplicación web. El código 200 hace alusión a los códigos que fueron correctos. Una petición fue correcta, nos regresa un código 200 y vemos qué es lo que me respondió este servicio web. Me respondió un JSON. Les digo, normalmente, actualmente, los servicios web manejan este tipo de respuestas en formato JSON, que es un formato de llave valor. Déjenme ver si no deja verlo más bonito. No. Pero fíjense, me regresó una serie de datos en una serie de llaves valores. Por ejemplo, aquí me dice status, verificado, sí. El ID, el usuario, texto, Wikipedia tiene un récord. Ok, dice que Wikipedia tiene una grabación de un gato maullando. ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? Es un hecho. Fue actualizado el 2020. Esta información la registraron el 20 de agosto, no, el 23 de agosto del 2020. Y cada uno de estos valores, de estas llaves, es un valor, es un objeto y es un fact, es un hecho del gato, por ejemplo. Aquí me dice, when cats cremaze, they are usually taste scenting, they have an extra organ. Aquí, en este caso es una API REST, bueno, una API en inglés, pero aquí lo que nos dice en el texto del hecho, dice, cuando los gatos se quedan así que huelen algo y se quedan con la boca medio, no sé si lo han visto en videos de gatos, yo aquí que tengo muchos gatos me toca verlo, que de repente huelen algo y dices, ay, ¿qué olió? Te olió feo, porque se te acerca a oler y se queda con la boca medio abierta ahí. Es que en realidad ellos tienen un órgano en la parte de la boca del hocico que les permite identificar hormonas y otros olores que normalmente nosotros no podemos oler, pero que ellos con su órgano pueden reconocer y oler, y por eso es que se quedan así medio
cuando huelen algo, que te huelen a otro gato, que estuviste con algún perro o algo extraño, se quedan con la cara así, con el hocico medio entreabierto, que dicen, ay, qué feo ha de oler, o olió algo feo, pero en realidad están obteniendo más información de lo que hay. Otro de los facts que nos regresa aquí dice, los gatos hacen más de 100 sonidos diferentes, mientras que los perros hacen alrededor de 10 sonidos. Entonces, si se fijan, es una API REST súper sencilla, que nos permite obtener datos aleatorios de gatos. Pero así como encontramos esta, podemos encontrar otras APIs. Por ejemplo, en el tema de los hackatones, es muy común utilizar y consumir este tipo de API REST que nos pueden dar información desde geolocalizaciones, temas del clima. O sea, hay muchas cosas, por ejemplo, aquí, anime, anti-malware, autenticación de blockchain, de libros, por ejemplo, Google Books, a ver, este de Gutendex. Dice, es una API web para consumir información del proyecto Gutenberg ebook metadata. Pruébalo, dice. Pero incluso esta API REST pública nos da un cliente web directo en su página web. Dice, pruébalo. Prueba a hacer una consulta y muestra y ve lo que te regresa. Si hacemos una petición aquí al get, al books, se fijan, tarda un poquito y me regresa. ¿Cuántos hay? Hay 67,200, me imagino que libros. El ID de cada uno, el resultado, el ID 84. Por ejemplo, este libro registrado tiene un ID 84, el título es Frankenstein, el Prometeo moderno. Frankenstein o el Prometeo moderno. El nombre del autor, Shelley Mary Wollstonecraft. El año de cuando nació, me imagino, el autor. El año de su muerte. Traducciones que se han hecho. Y más información. Este, por ejemplo, es el de Orgullo y Prejuicio. El libro de Orgullo y Prejuicio. Más abajo, Las aventuras de Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle. Y tenemos, bueno, aquí por ejemplo, esta es una API que nos da acceso a todos los libros registrados y la información de estos libros registrados en este proyecto que es el Gutenberg ebook metadata. No lo conocía personalmente, pero me imagino que hace referencia al Gutenberg, a la imprenta de libros, y me imagino que es algo como que una recopilación de libros e información de libros que nos dan autor, la fecha, información de los libros, de qué tratan, los géneros de los libros, información extra, toda esta metadata, que es información extra, cuántas veces ha descargado, imágenes, y toda esta información la podemos utilizar para algún proyecto nuestro. Si podemos consumir APIs públicas, pues adelante. Por ejemplo, incluso aplicaciones, por ejemplo, mi aplicación del escritorio, esta aplicación que dice aquí el clima, que dice nubes. Actualmente ahorita estamos a una temperatura de 15 grados, una humedad de 77 grados, cosas así. Toda esta información que me está mostrando de mi ambiente, de mi temperatura y todo esto lo consume desde una API REST de Open Weather Map. Esta plataforma nos da el clima a través de una API que nosotros podemos implementar en nuestra aplicación y, por ejemplo,
esta aplicación de escritorio de mi entorno de escritorio hace uso de esta API de OpenWeatherMap para hacer consultas cada 5 minutos, cada 3 minutos, no me acuerdo, creo que lo puedo configurar aquí. Me da el intervalo de actualización de 15 minutos. Fíjense. Cada 15 minutos, esta aplicación internamente está corriendo en mi escritorio y va y consulta la API REST de esta plataforma que es OpenWeather. Y dice, fíjense, la información está disponible en JSON, XML o incluso en HTML. Y nosotros para hacer una petición a esta API, nos dice cómo hacerlo, ¿no? ¿Cuál es la URL? Nos pide los datos que serían latitud y longitud. Y aquí nos dice los parámetros, latitud, longitud, app ID, el modo, las unidades, si queremos mostrarlo en métricas o en otros no tan estándar. El lenguaje, en qué lo queremos que nos regrese en español, en inglés o en algún otro lenguaje. Pero, por ejemplo, aquí nos dice que para hacer una llamada a esta API tenemos que tener una API key. Este concepto de la API key es una forma de generar una llave para poder acceder a una API que, si bien es pública, hasta cierto punto cualquier persona puede entrar. Te piden que te registres para que no abuses de estas aplicaciones, de estas interfaces, de estas APIs, que no hagas un abuso, ¿no? Entonces, registrándote, por lo menos ya tienen un poco más de control de quién está consumiendo, y en cualquier tipo de abuso, pues te pueden bloquear y listo. Pero normalmente son gratuitos los registros, te registras, te dan una API key, una serie como un password, que en cada llamada tienes que ponerlo, y cuando haces la llamada ellos verifican que tenga una llave válida, perdón, y ya te van a regresar la información. Y aquí, por ejemplo, nos dan un ejemplo de una respuesta en JSON. Esta respuesta nos regresa las coordenadas, latitud y longitud, el weather, si está, no sé, el clima, si el principal es despejado, nublado, lloviendo, no sé, cosas así. Las temperaturas mínimas y máximas, la humedad, la presión, la sensación, la velocidad del viento, las nubes. Si se fijan, nos dan mucha información, la zona horaria, el nombre de la zona horaria, cuando se pone el sol y cuando el alba y el ocaso y el amanecer, cosas así. Entonces, nos da mucha información. Obviamente ya nosotros, esta aplicación recibe el JSON y se encarga de traducirla en esta interfaz. Que se vean, dependiendo de, si son nubes, pues que se vea el iconito de las nubes, la temperatura y todo esto. Y para los 3 días, si va a haber lluvias, pues mañana dice que va a haber lluvias, mañana va a estar soleado, el cielo claro y todo esto. Hoy estuvo lloviendo, entonces es bastante acertado. Entonces tenemos una API, nos da una fuente de información, obviamente muchos proyectos muy grandes que manejan mucha información han utilizado esta forma de compartir información, liberando APIs públicas para que podamos consultar su información de manera controlada, como ellos nos digan, pero al fin y al cabo nos dan acceso. Entonces, pues la verdad es una chulada poder contar con esta información, y actualmente la mayoría de plataformas van pensando o se desarrollan pensando ya con una forma de integración, tener una API REST. Normalmente, ¿no? Actualmente hay API REST. Nos podemos encontrar, por ejemplo, la API de GitHub. GitHub tiene una API con la que podemos interactuar, y GitHub ya nos da la opción de consumir una API REST o ya una API de tipo GraphQL, que es otro tema. Ahí uno de los mentores de Hackademy lo maneja muy bien, que es Oscar. Este tema del GraphQL, que ha trabajado más con él. Pero pues son formas de consumir información controlada, pero pues al fin y al cabo son fuentes de información que podemos explotar para nuestro uso, para nuestra aplicación,
Incluso nosotros podemos desarrollar APIs públicas para que se conecten a nuestras aplicaciones de forma controlada. Oye, ¿te late si hacemos primero como una ronda rápida de 3, 4 preguntas donde respondas sí, no, y en otra ocasión entramos? Es que hay varias que buenas que son sobre tu opinión, pero se me hace que daría pie a que empiecen a brincar tus preguntas y nos vayamos así 2 horas y media. Entonces, para igual no extendernos mucho, porque en la Ciudad de México ya son las 9:30, tú también que descanses. Nos aventamos 3 preguntas rápidas, sí, no, y una donde sí se explique algo. Sí, adelante. Dice, Max, por lo que puedo ver, para ser backend se necesita ser muy fuerte en matemáticas, aritmética y lógica matemática. Va a depender de lo que uses, o sea, va a depender del ámbito en el que desarrolles el backend. Obviamente todas estas aptitudes, si las tienes, pues te dan una fortaleza de lógica hasta cierto punto, pero así como que yo no me considero así, me considero backend, he desarrollado varias cosas en backend y no me considero así como que muy fuerte en estas áreas. No necesariamente tienes que ser así estar pesado para matemáticas. Obviamente te van a dar una ventaja, pero obviamente, pues, y te ayudan en el tema de la lógica, ¿no? Que aquí sí, pues, el tema de la lógica es un poco más fuerte para el backend, tanto para el frontend también, ¿no? Para el frontend, el desarrollo de frontend, pues, va a la programación también o sea, el frontend no es nada más el desarrollo y el diseño web, ¿no? Va a desarrollo web, el tema de que es lo mismo el diseño web y el desarrollo web, sí y no. En el diseño web se involucran maquetación, UX, UI, en el desarrollo web del frontend se involucra programación, lógica, algoritmos, todo ese tipo de cosas también. Entonces, ambos, creo que para cualquiera de estos roles, el desarrollo de la lógica, obviamente en el tema de matemáticas y ciencias y cosas así, nos van a dar una ventaja y obviamente si hacemos data science y hacemos algún backend con data science y cosas así, pues es bastante válido. Un ejemplo, fíjense, un ejemplo en el tema de data science, hace poco estábamos colaborando con unos amigos conocidos en un proyecto que este amigo está pesado para la ciencia, ¿no? Temas de data science, tienen un proyecto ahí que no voy a decir nada más, es un proyecto interesante y una herramienta muy utilizada ahorita en el data science es un framework, una tecnología que se llama Jupyter con Python. De hecho, por ejemplo, ahí los de Google, el otro día lo que utilizaron con Google, ahorita no me acuerdo cómo se llama, utiliza básicamente Jupyter. Colab. Colab es un Jupyter tal cual y nos permite ejecutar código Python y de otros lenguajes también. Y nos permite hacer como que les llaman notebooks, como cuadernos de anotaciones y de código que podemos ahí ir ejecutando de Python. Y he visto que una tendencia muy utilizada por las personas que hacen data science, que a lo mejor no manejan algo de frontend ni cosas así, que no se les facilita tanto el tema del frontend, utilizan y han utilizado este tema de Jupyter, que nos da una interfaz gráfica y hasta cierto punto ciertas cosas, formas gráficas de interactuar y desarrollan cosas perdón por la palabra cabronas, bien pesadas en Jupyter y lo utilizan como una interfaz web sin desarrollar el frontend, no se preocupan, ahí tiene toda la interacción Jupyter en el front y me ha tocado ver cosas que dices, ay, güey, pues, imagínate llevarlo ya eso a una interfaz web bien desarrollada con experiencia de usuario, acá bien hecha, no hombre, pues salen unos proyectos súper buenos, ¿no?
¿Para qué es Apache? Apache tal cual, pues podría decirse que es la organización. El servidor web Apache es el servidor web. Aquí, fíjense, eso se me pasó ponerlo en la presentación y es un tema importante. En el desarrollo web actualmente tenemos tecnologías como Apache, que es el servidor web. El servidor web solamente se encarga de servir, como lo dice su nombre, todo el contenido de HTML y archivos estáticos, díganse CSS, todo lo que consumimos a través de nuestro navegador web, se encarga de servirlo, de hacerlo disponible a través de un cliente web, ya sea un navegador web, un teléfono móvil, cualquier cliente web puede ser consumido, el servidor web se encarga de eso. Y hay diferencia entre un servidor web y un servidor de aplicaciones. En un principio, cuando empezaba el desarrollo web, era bien común encontrar con PHP, con Perl, con CGI, con Perl también, CGI, con ASP creo que también o algo de eso, pero era más normal encontrar con PHP, con Perl, con Python incluso, que el mismo servidor web, dígase un Apache por ejemplo, se encargaba de servir la aplicación web y de hasta cierto punto ejecutar los scripts, por ejemplo, ya de programación del backend, dígase un PHP, un Perl, un Python, pero el servidor web utilizaba un módulo del servidor web propio que se encargaba de la ejecución de esos programas. Y normalmente decíamos, cuando lo desplegábamos, decíamos, pues el servidor web es el que se encarga de la aplicación web también. No teníamos que ejecutar nada más. Subíamos nuestros PHP, nuestros Perl, nuestros scripts CGI al Apache y el Apache se encargaba, tú entrabas a mi aplicación .pl, que era la extensión de los scripts de Perl, y te ejecutaba el mismo servidor web, se encargaba de ejecutar el back y mostrarlo y todo el rollo. Pero con el desarrollo web, como ha ido avanzando, ya tenemos un servidor de aplicaciones. Por ejemplo, con Django tenemos Unicorn, con Rails tenemos Unicorn, tenemos Puma, tenemos otros servidores de aplicaciones que son los que se encargan de ejecutar mi aplicación web. Y utilizamos un servidor web y un servidor de aplicaciones. Tenemos corriendo nuestro servidor web y tenemos corriendo nuestro servidor de aplicaciones. Nuestro servidor de aplicaciones, digas un Unicorn, un Puma, un Unicorn u otros servidores de aplicaciones, también pueden servir como servidores web, porque al fin y al cabo mi aplicación web responde o va a responder con una respuesta web. Pero lo que normalmente o lo que usualmente se hace es utilizar un servidor web como Apache o como Nginx, que son de los más populares, que ese servidor web es el que se encarga de recibir la petición de tu navegador. Entonces la petición a tu página web, a tu aplicación web, y el servidor, el navegador, tu cliente web, va a conectarse al servidor web, dígase un Nginx o un Apache, y el servidor web redirige la aplicación a la aplicación web. Más tarde les voy a compartir unos posts de estos temas de la diferencia entre una aplicación web, un servidor web y un servidor de aplicaciones y cómo podemos utilizar uno y otro para diferentes cosas. Pero es lo que normalmente usamos. Tenemos enfrente el servidor web, recibe la petición y se la pasa a nuestra aplicación web. Nuestra aplicación web la procesa, le regresa la respuesta al servidor web y el servidor web es el que nos muestra la información ya a nuestro cliente, ¿no? Entonces, sí cambia y se me pasó ese punto muy importante. En mentorías que tenemos grabadas, ya abarcamos estos temas. Quise hacer un poquito más ligera la presentación, por eso tal vez se me quite algo de información, pero estos temas son muy importantes, ¿no? El tema de la diferencia entre un servidor de aplicación y un servidor web. El servidor web es funcional, pero no es lo mismo.
De hecho, ya esta semana, yo creo que el viernes, más tarde el sábado, van a tener acceso al contenido grabado de desarrollo web. Y ya ahí si tienen algunas dudas, pues que nos las compartan. Max, muchísimas gracias. Quedan algunas preguntas que luego discutiremos sobre el tema full stack, sobre serverless, microservicios. Yo creo que a como vayamos avanzando con el programa, pues vamos a poder ir discutiendo más estos temas. Agradecerte mucho, Padawan. Hubo cambio en la agenda. Bueno, de cuando les avisamos, este momento no, sino cuando les avisamos que había un cambio. Mañana a las 11 de la mañana, hora de Ciudad de México. Va a estar muy buena la plática. Mañana vamos a ver algo de Java. El viernes tenemos resolución de dudas de Docker con Gabriela. Vamos a tener una introducción a una parte de Scrum. Vamos a tener también ahí la experiencia de una desarrolladora y vamos a tener una plática sobre cómo tratar el tema del desarrollo de su carrera tech. Y vienen más mentorías la próxima semana y vamos a seguir aquí platicando con Max de otros temas. Entonces no se lo pierdan. Muchas gracias, Max. Muchas gracias, Padawan. Y que el código las acompañe. Hasta luego. Hasta luego.